Es muy larguísimo la investigación que he hecho, llevo de lleno, ya escribiendo un año largo y en la investigación desde el 2004, recogiendo material, guardando material, clasificando material, recopilando todo lo que encuentre como coleccionador. Y entonces, finalmente cuando decido presentarme a la beca y comenzar ya a escribir, empiezo a pensar cómo voy a escribir una historia de la danza escénica en Colombia de 80 años que se me desbordó. Entonces ya es casi un siglo en la investigación que hice y sobre lo que estoy escribiendo. Entonces en algún momento empecé a pensar cómo quiero hacer esto. Entonces dije, no quiero contar una historia lineal de años y fechas, porque es bastante aburrido para mí, para el lector. Entonces pensé en algo que lo llamé manifestaciones dancísticas, es decir, que tomo momentos de la danza y hablo de ella más o menos extensamente. Así que en un momento mi pregunta inicial empiezo yo a mirar la relación de danza clásica en Colombia, cómo aparece la danza clásica y la relación que hay con la danza folclórica. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrar que algunas danzas y algunos grupos de danza folclórica trabajan muchísimo con la técnica clásica, pero además de trabajar con la técnica clásica, ponen pasos de danza clásica a las danzas folclóricas. Un caso específico que yo encontré es una danza que se llama El Dorado, que lo tienen casi todos los ballets folclóricos en Colombia y muchas agrupaciones. Es una danza en que la forma de danzarlo recuerda mucho las poses y los pasos de la danza clásica, ¿sí? Posturas abiertísimas, muy de la danza clásica, attitudes, arabesque, muchas poses de la danza clásica. Entonces, ahí empezó mi pregunta inicial de investigación para el doctorado. Entonces, muchísimo averigüé sobre danza clásica y danza folclórica y en un momento empecé a construir algo que llamé como una línea de tiempo. Era todo esto que estaba encontrando, lo ponía año por año en tres cosas que veía. Uno, grupos que aparecieron a lo largo del siglo XX. Dos, grupos y compañías. Dos, se me fueron. Grupos y compañías, escuelas y festivales. O sea, formación, creación y circulación. Me interesaba mucho ver qué había pasado, porque las tres están muy ligadas. Y claro, y la investigación que las atraviesa todas. Eso empecé a mirarlo y empecé a trabajar desde 1930. ¿Por qué 1930? Porque a partir de 1930 en Colombia aparece algo que se va a llamar la República Liberal. Antes era la hegemonía conservadora, pero a partir de los 30 empiezan a haber solo presidentes liberales, que se llama la hegemonía liberal hasta el 40 y tantos, 48. Y fue un momento bastante importante porque fue el momento en que la mujer pudo acceder al estudio superior y a escuelas especializadas para mujeres. Entonces, eso fue bastante interesante y además a nivel cultural en el país empiezan a darle importancia, empezar a preguntarse qué es lo nacional, el nacional, cuál es nuestra música, cuál es nuestra danza. Empieza a ser como un pensamiento de qué es, por qué nos diferenciamos como colombianos de
de la otra gente latinoamericana y del mundo. Entonces empieza como a imponerse como a esa búsqueda inicialmente, que de hecho en 1942 aparece algo que se va a llamar una encuesta nacional de folclore, que se hace en todo el país, en todas las escuelas del país, y que va a reunir un montón de tesis, las llaman, de respuestas que envían los profesores de todas las escuelas a Bogotá, pero que finalmente no pasó absolutamente nada con eso. Pero algunas, no todas, estas tesis resultaron, están guardadas y han empezado a ser parte de estudios doctorales y de investigaciones grandes en el país. Entonces hasta ahora empezamos a conocer qué diablos pasó con esta encuesta, qué sucedió, qué contestaron, cómo era el país en esos años, en 1942. Sigamos. Entonces, pensé, uy, esto se roba cosas. Pensé solamente en tres géneros de danza: danza folclórica, danza clásica y danza contemporánea. Hay muchos más géneros, digamos, me quedan, pero tenía que empezar a limitar ya. Me di un margen de tiempo demasiado grande para una investigación y además me metí con tres géneros, que es muy grande. Pero yo lo que quería saber es qué había pasado, las relaciones que habían sucedido durante inicialmente los 80 años que me convirtieron en un siglo, la relación que había pasado entre estos géneros. Entonces, en relación a la danza folclórica, inicio con una construcción de la cultura nacional, que les estaba contando ahora, y estas son algunas de las cosas que empiezo a encontrar. Lo de la República Liberal, que me parecía muy interesante conocer qué es lo que la República Liberal empieza a gestar en el Ministerio de Educación. Empieza a aparecer la división de cultura y de las artes, después se va a llamar diferente, hasta que aparece en el 68 Colcultura, el Instituto Nacional de Cultura, Colcultura, que va a reunir en una sola oficina, en una sola entidad, todo lo de la cultura nacional. Que era la cultura nacional? Era los museos, el Teatro Colón, las orquestas, el Museo Nacional, etcétera, etcétera. Un pocotón de instituciones que andaban desperdigadas, entonces se reúnen en una sola institución que se va a llamar Instituto Colombiano de Colcultura, Colcultura, que creo que la mayoría no lo conocen, que ya son ustedes del Ministerio de Cultura. Ahí está la Encuesta Nacional de Folclore, que posteriormente, en el 43, se nombra una Comisión Nacional del Folclore, que era la encargada de hacer todos los estudios. Nunca les dieron un sitio donde hacer los estudios, siempre los movían de un sitio a otro. Entonces, en cambio de sitio, se fueron perdiendo todas las tesis. Y esta comisión, sin embargo, se empezó a guardar y es una comisión que va a convertirse en el Instituto Nacional de Antropología, que va a publicar la revista Colombiana del Folclore, que tiene 3 etapas hasta que desaparece en el 2011, del 71 al 2011. También hay la fundación de institutos populares de cultura en Cali y en Medellín, donde para los obreros, para las clases populares, se fundan estas instituciones de cultura a nivel de danza, teatro, música y artes plásticas, o artes manuales, las llamaban antes más o menos como artes, me fue el nombre, como artes manualidades, estas cosas se llamaban antiguamente. No sacaban, la danza sobre todo era dirigida más a la danza folclórica. Esto ya en el 48, 49, 50, por esa época empiezan a fundarse estas 2 instituciones en Medellín y en Cali.
La de Medellín se terminó, pero la de Cali continúa hasta estos días. El CEFEDIN, que es una institución de la Nacional, también de la Universidad Nacional, que también empieza a funcionar y a reunir música y tradición colombiana. Con cultura, ya les conté. Y ya en 1970 también la aparición de 2 libros para el folclore que fueron bastante importantes. Uno es el Compendio Colombiano del Folclore de Guillermo Abadía, que me imagino que habrán oído nombrar a Guillermo Abadía, bastante importante como compilación del folclore colombiano, y otro que es el Diccionario Folclórico Colombiano de otro señor que tiene un apellido bastante raro, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, y que va a ser también un poco como lo que yo estoy haciendo, de compilar también textos de los que hablan del patrimonio, de la tradición cultural colombiana. Entonces va a recoger cosas de música, de danza, de la narración, de toda la cultura colombiana. Es en 2 tomos, y entonces justo aparecen los 2 en 1970. Y para terminar el siglo con el primer Congreso Nacional de Danza. Hay también cuentos sobre 20.000 festivales que se empiezan a inaugurar en el país y que van a funcionar todo el tiempo. Pero el Congreso Nacional reúne por primera vez, y ya no única, ya han pasado varios congresos nacionales en que todo el país está reunido. Esta vez se reunió por primera vez en Barranquilla, en un festival de danza que había allá, y todo el país, danza tradicional, danza clásica, danza, todos los géneros vistos, habidos y por haber en Colombia, nos reunimos en Barranquilla para empezar a mirar cómo armábamos un plan nacional de danza, y el plan empieza a funcionar finalmente en el 2010. ¿Sí? En el 98, justo con la apertura del Ministerio de Cultura, empezamos ese trabajo de armar un plan nacional de danza. ¿Qué es un plan nacional de danza? Es algo que nos da la posibilidad de tener dinero directamente del Estado, de designación desde arriba, para poder trabajar en danza. Entonces, desafortunadamente, cambiamos este año de gobierno por las votaciones de algunos, y a partir del año entrante ya no tendremos ese dinero aparte para ni Plan Nacional de Música, que estaba funcionando, ni Plan Nacional de Danza. Vale. La difusión de la danza nacional. Segundo punto que empiezo a tratar. Este primero es bastante largo, unas 60 páginas más o menos. La difusión a nivel nacional. Encontré algo muy interesante, que como país no nos conocíamos, seguimos sin conocernos, y a Colcultura se le ocurrió en el 81 armar algo que se llamó Noches de Colombia. Este era un programa que se televisaba todos los meses, y eran unas presentaciones a cultores de la danza y la música de todo el país que se presentaban en el Colón. Entonces, durante el 81, 82 y 83, mensualmente, traían 3, 4, 5 grupos al Colón y después al Jorge Eliezer Gaitán, y se presentaban y se transmitía en directo a todo el país. Esto fue bastante importante porque empezamos a darnos cuenta que el país el país considerado desde Bogotá, no solamente era el bambuco, sino que habían un montón de aires en todo el país, como los hay ahora, pero que en ese momento fue como despertar a decir, si ahora dicen tanto, somos un país diverso,
Pues esa fue como una de las primeras veces en que nos dimos cuenta que el país sí es realmente muy diverso. Entonces, fue bastante importante, de un impacto grandísimo a nivel nacional. Tanto esto los dirigía una señora que se llama Gloria Triana, que habrán oído hablar de ella, y Gloria Triana posteriormente le encargan ya para la televisión un programa que se va a llamar Yurupari. Y esto sí no es presentaciones en teatros, son programas de televisión, son un montón de documentales, gigantísimos, montones, una cantidad gigante de documentales, quiero decir, que la mayoría han desaparecido. Ahorita los están rescatando todos, algunos porque se dañaron las cintas. Recuerden que en ese tiempo eran cintas gigantescas. Ahorita los están rescatando. Hay algunos ya rescatados que uno los puede ver por internet, ¿sí? Uno escribe Yurupari y le empieza a salir. ¿Esto qué eran? Eran algunos encuentros regionales que se convertían en documentales. Posteriormente, esto ya es 83, 86 más o menos. Igual Gloria Triana propone algo que se va a llamar Aluna, que también son unos documentales muy interesantes. Y entonces, en esto, ¿qué pasaba? Aluna, el propósito de Aluna era que las comunidades, las provincias se encontraran, se miraran qué estaban haciendo, qué era lo más representativo de la provincia, para llevarlo después a un departamental. Y en el departamental se escogía lo que representara al departamento para ir a un regional entre departamentos, las diferentes regiones, y entonces, a partir de toda esta recolección que iba pasando hasta llegar al departamental, eran todos los documentales que se hacían, así que fueron 20.000 documentales. Posteriormente, en el 95 y en el 98, se realiza la misma gestión, pero esta vez no se hacen documentales, sino eliminatorias para hacer un gran nacional en Bogotá. Entonces, durante el 95 y el 98, Bogotá estaba repleto de cultores de Colombia que habían indígenas, mostrando sus rituales, gente de la poesía popular, teatro popular, danzas folclóricas, danzas tradicionales, de todo. Así que 20.000, 30.000 cultores en el 95 y el 98 estaban en Bogotá. Lo malo de esto, de CREA, es que jamás hicieron videos y eso desapareció. Recientemente, ya en esta década, al Ministerio de Cultura se le ocurre hacer los documentales de lo último que está sucediendo de la cultura nacional, y lo va a llamar Danza en Colombia. Están en YouTube, los pueden ver facilísimo, están por todo lado. Son 6 documentales sobre diferentes regiones del país: Cenú, el Magdalena, Los Llanos. ¿Cómo? ¿Salsa? No creo que César, creo que está en lo de Cenú. Son diferentes documentales muy, muy, muy interesantes, muy bellos, muy bien hechos, súper bien realizados. Todos están en internet. Sigamos. Yo voy corriendo porque es larguísima la información. Tres maestros del folclore colombiano hace parte de una beca que nos ganábamos en el 2008 con otros 2 profesores, Emilsen Rincón y Edwin Vargas, que en ese momento todos éramos de la Universidad Distrital, y nos interesó hablar sobre Jacinto Jaramillo, Delia Zapata y Carlos Franco. No sé si los conocen. Jacinto Jaramillo, porque es como
la primera persona que vuelve escénico la danza folclórica nacional, sobre todo, sobre todo, aunque no exclusivamente, de la región andina. Es un señor que empieza a hacer este trabajo a partir de los años 30 y hasta su muerte estuvo trabajando siempre con la danza folclórica nacional. Sus propuestas son muchísimas, el bambuco que conocemos fue él el que lo hizo, la guabina chiquinquireña que conocemos, bueno, las variaciones de guabina chiquinquireña están basadas en la guabina chiquinquereña que él hizo en el 38, etcétera, etcétera. Hay muchas danzas que están basadas en las originales de Jacinto Jaramillo. Delia Zapata, porque reúne, en los años 50, empieza a reunir las danzas de las dos costas. Primero reúne las danzas del Caribe colombiano y después se va a buscar las danzas en el Chocó y en el Bajo Chocó, en el Pacífico colombiano. Y Carlos Franco nos interesaba muchísimo porque las danzas de carnaval no serían lo que son hoy en día sin que Carlos Franco haya hecho toda la investigación, la recopilación de las danzas de carnaval de Barranquilla. Entonces, ¿qué miramos en estas tres personas? Miramos como ese trabajo investigativo, igual miramos en los tres la forma de enseñar la danza, el trabajo pedagógico que ellos desarrollaron, y como tercero, quiénes fueron los que continuaron, lo llamamos los continuadores, el trabajo que ellos desarrollaron, sus bailarines, la gente que los siguió a él, quiénes son, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Ese fue el trabajo que hicimos. Lo que yo hice fue agarrar ese trabajo hecho y actualizarlo. Entonces hay una actualización completa, se publica con permiso de ellos dos. Sigamos. Va sobre el Plan Nacional de Danza, lo que les contaba, y el Congreso de Investigación. Resulta que para el Congreso de Investigación nosotros en danza nos hemos dado cuenta que si nosotros mismos no empezamos la gestión, no podemos esperar que los entes gubernamentales lo hagan. Entonces, había un congreso, de estos mismos congresos nacionales de danza en Medellín, y en algún momento había una mesa de investigación y estaba una señora muy aseñorada que dijo que la investigación en danza era el chiste más grande porque los bailarines no sabían escribir y los bailarines no estaban hechos para escribir y que para eso tendríamos que buscarles a alguien que les escribiera todas las historias y todo, que les hiciera absolutamente todos los escritos. Algunos de los que estábamos presentes nos encopetamos y dijimos, venga, tenemos que hacer algo, nos reunimos, gestionamos, trabajamos, y junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien nos apoyó totalmente, empezamos en el 2012 con el primer Congreso Nacional de Investigación. ¿Qué encontramos? Que había mucha gente interesada en hacer investigación en danza en el país. Entonces, como era el primero, dejamos que toda la gente que quisiera hablar sobre investigación se presentara, así que fue una semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde, escuchando ponencias y ponencias, casi nos volvemos locos, recoger todo eso, era casi que imposible, habían diferentes niveles de investigación que casi nos vuelven locos. Sin embargo, el siguiente año lo volvimos a hacer ya con un año de experiencia y ya vamos para el quinto, así que ya a nivel de investigación esto se ha depurado muchísimo y hay
no soy el único investigador, muchas gracias, de la danza en Colombia. Ya somos varias gente, en Medellín hay una gente fantástica investigando, aquí en Bogotá también, y sobre historia también hay mucha gente, mentira, mucha gente, somos como 10 y ya. Pero bueno, ya no estamos solos, ya nos hablamos, nos contamos todo el tiempo qué estoy investigando, es que imagínate, me encontré tal cosa al respecto que tienes, entonces nos mandamos documentación, armamos ya un grupo, estamos en ese trabajo. Es el Premio Nacional de Danza. Aquí recojo los premios nacionales que se han abordado en el país como premios nacionales, y sobre todo extensamente hablo de los premios nacionales del Plan Nacional de Danza que se han hecho y son bianuales. Eso en general. Ya. Como mi pregunta inicial era la relación de la danza clásica con la danza folclórica, me interesaba muchísimo mirar la estilización de la danza, de los ballets folclóricos, qué era lo que se creía en estilización. Entonces, solamente, ¿vale?, de cada una de estas cosas que les estoy hablando, amerita hacer una investigación. Pero como tengo que presentar, lo único que yo estoy haciendo es presentar los estados, lo que ha pasado, no puedo profundizar en cada uno porque me tardaría, si me hubieran dado una beca, y anualmente me dieran la plata que me dieron este año, gastaría unos 10 años. No creo que el ministerio quiera gastarse 200 millones de pesos en mí. Entonces empiezo a mirar la estilización, sobre todo mirar los periódicos y mirar los programas y sobre todo eso, a veces algunos libros, cómo era pensada la estilización en cada uno en algunos ballets folclóricos de los que encontré información. Hay muchísimos más ballets folclóricos que estos, muchísimos por todo el territorio nacional, muchos han desaparecido y no dejaron ninguna información. Entonces, de los que encontré información, los pongo aquí. El Ballet Nacional es un ballet fundado en los años 50 por Jacinto Jaramillo, tiene un corto periodo, pero lo interesante del ballet folclórico de Jacinto es que no retoma solamente las danzas tradicionales, sino que a partir de los pasos de las danzas tradicionales hace montajes coreográficos. ¿Me entienden la diferencia? ¿O no? No solamente bailan la dancita tal cual, que puede estar incluida dentro, sino que esa misma forma de la danza folclórica, digamos, los escobillados del bambuco, entonces pueden hacer no solamente bailar la danza del bambuco, sino que a partir de la danza del bambuco cuentan una historia de la tradición colombiana. Sí, es como el Potro Azul, que fue mi investigación anterior. El Potro Azul es contar la historia de Guadalupe Salcedo. ¿Saben quién es Guadalupe Salcedo? El guerrillero de los años 50 en los llanos orientales, que luego que se entregan, la policía lo mata. Vale. Él, en el Potro Azul, lo que habla es de la traición. Entonces, con el lenguaje de los zapateos de la danza folclórica llanera, él recrea la historia de Guadalupe Salcedo y hace una puesta en escena, hace una pieza coreográfica. Entonces, eso lo empieza a inaugurar Jacinto desde los 40, y más con el ballet folclórico, más con el ballet nacional, es más su idea de querer hacer no solamente las dancitas folclóricas, sino ir un poco más allá. En algunos casos algunas piezas fueron muy bien recibidas, con otras les fue bastante regular, solamente porque tenía desnudos. Entonces,
Lo llama Ballet Gran Colombiana porque retoma las danzas de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. Entonces retoma las danzas de estos países, algunas danzas de estos países, y es con las que gira internacionalmente y nacionalmente. Es un grupo que no dura mucho tiempo, del 63 al 68, más o menos 70 y algo, y que es bastante importante para la historia nacional. Luego el Ballet Colombia de Sonia Osorio, un ballet que todos conocemos, que por lo menos hemos oído hablar, y que va a influenciar la danza del país, pero a todo el mundo. De hecho, mucha de la gente que aparece en la danza contemporánea en los años 80 en Colombia han pasado por Sonia Osorio. Pero montones. Aquí me quedaría toda la tarde contándoles quiénes pasaron por ahí. Ese es el ballet más influyente que ha habido en Colombia. El Ballet Folclórico Nacional de Jaime Orozco. Esta sí es la estilización al máximo. El ballet de Jaime Orozco, los pasos de danza folclórica de las danzas ya se van a un extremo tal de estilización que casi que se borra por completo la forma de la danza folclórica. De hecho, uno puede, cuando yo vi las danzas de Jaime Orozco, yo podía hablar el lenguaje de la danza clásica. Yo decía, tombe pa de grisa asamblé. Claro, vestido en campesino boyacense o de cualquier región del país, las danzas funcionan así. Yo no digo es bueno o malo, es una forma de estilización y es lo que yo estoy estudiando. El Ballet Folclórico de Antioquia ya reúne otras cosas más que la danza clásica, ya va también por la estilización desde la danza contemporánea, y ahorita se murió Sonia, y el Ballet Folclórico de Antioquia ahorita es uno de los más representativos, el que se llevan y mueven muchísimo a nivel internacional. Tienen una escuela, realmente los bailarines sí son bailarines clásicos, tienen mucho trabajo de danza clásica, muchísimo, y que en algunos de los otros casos se alcanza a borrar un poco, pero el trabajo técnico corporal es muy importante para el Ballet Folclórico de Antioquia. Continuemos. Aparte de eso, entonces encontré algo que estoy llamando, todavía no sé cómo será el título, Nuevas investigaciones o nueva danza folclórica en Colombia. Y entre los cuales encuentro a estos 5 que me llamaron muchísimo la atención cada vez que los he visto, me interesan porque es otra forma de presentar el folclore. Mucho que ver con lo que hacía Jacinto y algo de Kirill Piquieris, pero ya reúnen lenguajes mucho más contemporáneos. Winston Berrío de Bucaramanga, que todos sus montajes está pensando, por ejemplo, en la dramaturgia. Es un trabajo de dramaturgia, de contar historias grandes sobre la cultura nacional. 4. Atabaques es una agrupación cartagenera que están empeñados en trabajar y en rescatar danzas de las islas cartageneras, y que están haciendo un trabajo de mezcla con el afro contemporáneo, pero su trabajo es tan interesante que no solamente trabajan con bailarines formados, sino que mezclan
a bailarines formados, digo, bailarines que hacen clase todos los días, con cultores de esa región. Entonces, es muy interesante que uno hasta se preguntaba, en el último montaje que hicieron, uno se preguntaba, pero los bailarines, los cultores, los que no hacen clase todos los días, en escena, lo dejan a uno, o sea, uno no puede dejar de mirarlos de la forma tan buena, tan bella que ejercen todo, junto a los bailarines formados, quienes al lado de estos negros potentísimos, no es que desmerecieran, pero no eran tan buenos como estos otros. Y es una cosa que empieza uno a preguntarse. Perdón. Orqueseos de Fontibón. Siempre les digo de Fontibón porque allá se armó todo este movimiento de danza. La mayoría de intérpretes son egresados de la SAB en danza contemporánea. El lenguaje que trabajan es más una mirada contemporánea de las danzas folclóricas, no bailan danzas folclóricas, hacen montajes, igual que todos ellos, hacen montajes sobre la cultura colombiana. Ellos hacen un trabajo de investigación bastante grande, que o bien se van a las regiones a estudiar durante meses, o bien durante meses se traen a los cultores para trabajar con ellos, dependiendo del montaje. En el último, por ejemplo, que es sobre la danza llanera, se trajeron, no sé, como 3, 4 cultores llaneros y estuvieron tomando clase todos los días, de lunes a sábado, de danza llanera. Además hacen estudios teóricos, no solamente el director, sino los intérpretes. Están trabajando constantemente en esto junto con el coreógrafo. El coreógrafo finalmente, que no es tanto coreógrafo sino director, que les pide hacer cosas, no les muestra la coreografía, sino les pide trabajar sobre ciertas cosas determinadas, y esa es la diferencia un poco de coreógrafo y director, y finalmente sacan la pieza. La última pieza fue completamente maravillosa, y es un grupo que gira muchísimo, que está invitado, se gana las becas por todo lado y gira constantemente al extranjero y a nivel nacional. Se los encuentra uno en todos los festivales. Gerardo Rosero. Gerardo Rosero es un indígena nariñense que tiene una maestría de la Nacional en Artes Vivas. Es justo la persona que está en la foto. Gerardo Rosero retoma los rituales de las comunidades indígenas nariñenses y los vuelve performers. Entonces, en estas performances maravillosas que hace, las viste. Generalmente las danzas de la región no son tan coloridas y con tanta plumería como él le pone, pero como él hace performance, entonces la lleva a otros niveles. Es una persona que está en todos los carnavales del mundo, gira constantemente, y que tiene un trabajo bastante interesante a mi modo de ver, que lo enloquece a uno con lo que está haciendo. Entonces, él no solamente trabaja sobre la danza, sino trabaja sobre la comida indígena, el vestuario, la tradición, lo que sucede en sus comunidades.
en las comunidades nariñenses, las comunidades indígenas nariñenses. Otro tema que me interesó muchísimo son las fundaciones y asociaciones para las cuales encontré estas. La TUMAC es de Tumaco, es una asociación o fundación del Pacífico Sur, en la isla de Tumaco, una isla bastante con problemas grandísimos de violencia y que va a reunir, que no solamente se va a dedicar a la danza, sino empiezan a trabajar en todo lo que es la lutería, o sea, la construcción de instrumentos. Entonces, rescatan instrumentos tradicionales y además rescatan danzas tradicionales, teatros tradicionales, van muchísimo al rescate de la cultura de Tumaco o del Pacífico Sur. Trabajan también los rollos de violencia con gente que está en problemas de violencia o perseguidos por la violencia, como los chicos de la calle, pero también con la gente del LGBT que ha sido perseguida. Entonces, hay mucha gente que después de tantos años, ellos llevan por lo menos unos 30, 40 años en este trabajo, ahora son excelentes músicos, excelentes bailarines, excelentes escultores, excelentes constructores de instrumentos tradicionales en el país. Recientemente pusieron la misma escuela en Medellín y ahí van. Entonces trabajan muchísimo por la defensa de la cultura colombiana, tradicional colombiana. Los hijos de la Sierra Flor, esto sí es en el donde me decías tú, en los Montes de María, y el trabajo en este departamento de Sucre. Es una asociación, una fundación que va a reunir grupos de danza, escuelas de músicos, asociaciones de bailarines. Es una cosa gigantísima en el departamento de Sucre, que llevan ya por lo menos 35 años trabajando y que es un ejemplo para las fundaciones en el resto del país. Siempre están invitados a contar la experiencia que ellos tienen como asociación de agrupaciones. Es bastante interesante. Los danzantes, industria cultural bogotana, de César Monroy y su familia. César se ha centrado en todos los géneros de danza, en trabajos con todos los géneros de danza. Los festivales de danza en pareja son fundados por él. Trabaja desde muchos lados, no solamente con las danzas que se ponen en escena, sino con eventos. Tiene al año no sé cuántos eventos, digamos como unos 20 eventos por lo menos realiza en todo el país y a nivel latinoamericano. La siguiente es Fundanza. Esta es una escuela de danza folclórica en Armenia que ha incidido en la formación de los bailarines y de los creadores en todo el país, sobre todo el eje cafetero, pero en todo el país. El Centro Cultural Llanero, aquí en Bogotá, es una fundación que se empeña en guardar las tradiciones del llano. Entonces, vestuario, comida, las tradiciones llaneras, danzas y músicas. Y él siempre dice danzas y músicas porque dice, generalmente cuando uno habla del llano, uno solamente piensa de que hay joropo. Entonces, en todas sus charlas y encuentros con Gustavo, le muestra a uno que hay cantidad de músicas, que uno dice, ¿eso es colombiano? Sí,
Eso es llanero. Son unas músicas absolutamente hermosísimas y hay un montón de danzas que en mi vida había visto y que justo con Gustavo empiezo uno a encontrar. Entonces, es una fundación que se centra en ese rescate súper importante. Ha hecho una investigación gigantísima. Cada vez que va uno allá le muestra todo lo que ha hecho, todo lo que ha recopilado. Le pone a uno 20.000 vestuarios llaneros. Es fantástico conocer la asociación. Queda en Chapinero, por la 62. El Centro Cultural Barranquilla, de Mónica Lindo, dirigido por Mónica Lindo y su esposo. Ellos son herederos de Carlos Franco, entonces trabajan en todo el rescate de danzas de carnaval. Sigamos. Creo que ahí termina danza folclórica. Sí. Danza clásica. Está muy cansón, es demasiada información. Sus cabezas pueden estallar en algún momento. Danza clásica. Aquí yo empecé como a mirar inicialmente la danza clásica generalmente se presenta en teatros, ¿no? A finales de los años 90, final del siglo XX, en Bogotá se arma algo que se va a llamar la danza, el ballet al parque. Entonces empieza como a cambiar como ese esquema de que la danza clásica solo se ve en el teatro, entonces sacaron la danza clásica al parque. Entonces, ballet al parque. Entonces, empecé a mirar como los teatros que se empiezan a fundar. Realmente teníamos muy pocos teatros a principios del siglo XX. Reúno como las fundaciones, las aperturas de los teatros en Colombia. Y a la par empecé a mirar qué compañías de danza clásica vinieron al país hasta los años 50. Solamente lo hice a principios de siglo. Y con la gran sorpresa de que montones de compañías venían a pesar de lo lejos y de los problemas de transporte que teníamos a principios de siglo. Sí, saben que tenían que llegar a Barranquilla en barco, encaramarse en un barquito por todo el Magdalena hasta Girardot y en loma de mula subir de Girardot hasta Bogotá, toda la montaña. Entonces era un paseo de semanas, de meses, diría yo. Sin embargo, venían montones de compañías de danza clásica a nivel mundial. La única que nos faltó que viniera fue la famosísima Isadora Ana Pavlova. El resto, Alicia Alonso casi que vivía aquí, vino montones de veces. La primera vez que vino fue en el 49, y después compañías, grandísimas compañías mundiales, estaban todo el tiempo aquí en Colombia. Listo. Entonces esto lo recojo como para darme información de cuando no había danza clásica, cuando no había ni siquiera escuelas, ¿quién había? Entonces, estas son 3 personas del extranjero que aparecieron en Colombia. Raymond Mauger, un francés que aparece en el 43. Raymond Mauger venía de Ecuador, donde es considerado el padre de la danza clásica en Ecuador, porque fundó 2 escuelas que se mantienen aún hoy en día, y es una escuela en Quito y otra en Guayaquil. Entonces, toda la investigación que encontré, todo lo que encontré hablando de Raymond Mauger, lo encontré con un par de investigaciones que se hicieron en Ecuador y en que hablan de él. No, también él abrió una escuela en Guatemala. Una escuela, ayudó a la fundación más bien de un ballet clásico en Guatemala, y esa otra investigación tuve acceso porque en Colombia se desconocía completamente sobre Raymond Mauger. Posteriormente encontré gente en Cali, porque él estuvo en Cali, en Medellín y en Popayán durante estos 3 años. A principios del 47 regresa a Ecuador y él muere en el 50. Pero él está desde los 30 en Ecuador, así que todo el movimiento que él hizo en Ecuador es bastante importante. La escuela de hecho se llama Raymond Mauger. Lili Jankovic, esta es una señora yugoslava que llega a Medellín. Ellos son gimnastas, justo con su esposo,
son gimnastas, pero en el 47 decide abrir una academia, una pequeña academia en la ciudad de Medellín. Nunca, en lo que encontré sobre ella, esta es una investigación que habría que hacer más profunda sobre, ¿es que Lili Yankovic era bailarina o simplemente vio la oportunidad de abrir una escuela de danza en Medellín y estuvo funcionando? ¿Qué enseñaba ella? He encontrado algunas pequeñas críticas que no hablan muy bien, pero sin embargo, gente muy importante que tiene grandes escuelas en Medellín, hoy en día, estudiaron con Lili Yankovic. Y mucha gente estuvo influenciada por Lili Yankovic, ¿vale? Solo estaba como nombre, nunca nadie más sabía quién sería esa señora. Es como la primera vez que se le hace un rastreo a Lili Yankovic. Rodolfo Lozada es un argentino que apareció también en Medellín con la apertura de algo que se llamaba la Universidad Femenina. Y él trabajaba ahí y propuso un ballet de cámara. No hay mucha información sobre él, solamente encontré un programa de mano y un documento que él publicó en una revista de Medellín. Listo, sigamos. Academias. Estas son algunas de las academias que encontré. Silvio Osorio Pereira, la Belcova aquí en Bogotá en los 50, Gacho y Gloria Peña en Barranquilla en 51, de Cubarcebo en el 54 aquí en Bogotá, la de Raquel Hércole en el 59, la de Volsky en el 58, la Ana Pavlova de Cali, la de Sonia Converse en el 84 en Barranca Bermeja. Vale, así como las más importantes no, algunas que se me ocurrió escribirlas para esta exposición. Sin embargo, profundizo en algunas más que encontré mucha más información. Ya, siguiente, mamadito. Estas son algunos programas de mano y anuncios de periódico que encontré en los periódicos y en revistas. Y más información encontré, no tan fácil de encontrar, de la Academia Nacional de Ballet, que funcionó aquí en Bogotá del 47 al 58. En esta academia se van a iniciar muchísima de la gente que van a ser los directores de la danza folclórica en Colombia, de los ballets folclóricos sobre todo. Como no había una tradición ni había habido una escuela antes de danza clásica en Colombia, todos los profesores son extranjeros, así que todos los nombres raros que vimos atrás de las academias son de los profesores que llegaron a la academia: Cubarcebo, Kirill Piquieris, la cubana Alicia Alonso, el marido de Alicia Alonso. Y la escuela funcionó en varias partes, pero finalmente funcionó en que esto lo corregí en estos días, en la carrera 13 con 62, aquí en Chapinero, justo al lado del Teatro Libre de Chapinero, que se llama ahora, que antes se llamaba Comedia. Por ahí funcionaba. De hecho, encontré algo curiosísimo, y es que el curita de Lourdes, uno de los curas de Lourdes, no le gustaba mucho esta escuela de danza clásica porque las niñas alzaban las piernas o porque se abrían de piernas en el piso. Entonces le hizo la guerra a la academia durante buen tiempo. Claro, son los 40, antes de que maten a Gaitán. Después la mentalidad cambió un poquitico. Y esa es una fotico chiquitica que encontré en el Cromos sobre la entrada a la academia. La academia era apoyada por el Ministerio de Educación Nacional, así que la gente que terminaba el ciclo salían como intérpretes y profesores de danza, de ballet clásico. Sigamos. En
En Cali se abre en el 50 la Escuela del Conservatorio de Bellas Artes, que inicialmente está dirigido por una italiana, posteriormente una inglesa, posteriormente una francesa, hasta que llega este italiano que se va a llamar Giovanni Virinati, que se va a hacer cargo de la escuela a partir del 56 hasta más o menos hasta más o menos los años 70, 71. En el 60 él va a fundar un ballet, se va a llamar el Ballet del Conservatorio de Bellas Artes, que va a proponer piezas bastante contemporáneas. Las fotos dan cuenta de ello, no era el ballet clásico del Tutucito y el Lago de los Cisnes, aunque también bailaban, pero va a proponer danzas mucho más contemporáneas, si se quiere, mucho más de una estética más moderna que la que se hacía allá. En el 70 él se va y lo retoma Gloria Castro hasta el 78, cuando se funda el Instituto Colombiano de Ballet, Incolballet, en Cali. Es una mirada como de la gente que nos ha visitado. Entonces encontré a Tórtola Valencia, Carmen Tórtola Valencia y Norca Ruskaya. Tórtola española, Norca Ruskaya italiana, y son dos mujeres que a nosotros nos visitó Isadora Duncan, pero estas dos señoras las llamaban bailarinas de los pies desnudos, que bailaban descalzas igual que Isadora Duncan. Fueron bastante influyentes, llegaron al país, no se demoraron solamente una función, sino que duraban meses en el país. Tórtola Valencia, una mujer muy de avanzada, que tenía problemas por eso, no era la mujercita regañadientes que bailaba, sino una mujer que se podía sentar con intelectuales a discutir y a no estar de acuerdo con muchos hombres. Entonces, una mujer de temperamento, una mujer muy de avanzada. Norca Ruskaya, por el contrario, un tanto libertina, y tuvo problemas para presentarse aquí porque se le ocurrió irse con unos músicos a un cementerio en Lima y bailar desnuda una danza. Entonces fue el escándalo mayor, casi que echada del país por haber bailado desnuda en un cementerio importante de la ciudad de Lima. Cuando llegó a Colombia tuvo los problemas grandísimos de cómo vamos a presentar a esta señora en el Colón. Sin embargo, después de la primera función, los periódicos hablaron muy bien de su espectáculo y la recibieron con grandes aplausos y ovaciones. Estas son nuestras dos bailarinas que aparecieron en el país por los años 20. Y por los años 30 van a aparecer estas tres, no alemanas, pero de la danza alemana. Inicialmente llega Erika Klein, ella sí alemana, y es una mujer que va a trabajar sobre todo la danza de expresión alemana, del movimiento alemán de principios de siglo, y que va a trabajar también muchísimo la gimnasia rítmica dalcroziana. Entonces enseñaba en colegios y enseñaba en la Universidad Nacional toda esta técnica dalcroz, y tenía una extensa, durante todos los años que estuvo aquí en Colombia, presentaciones por todo el país, montones de espectáculos que creaba todo el tiempo, y solamente que ella tuvo un final bastante trágico, porque parece ser que le diagnosticaron una enfermedad incurable y ella tomó la decisión de lanzarse por el salto del Tequendama. Esa es la historia que dicen los periódicos. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con ella, desapareció. Parece que la vieron en el salto de Tequendama, entonces a partir de eso dijeron,
se lanzó a los brazos de Bochica y nunca más apareció. Investigación por seguir haciendo. En el 38, para el cumpleaños, los 400 años de cumpleaños de Bogotá, de fundación de Bogotá, se invita a la Bondenwieser, esta señora vienesa que viene y que justo para llegar a Bogotá funda los ballets vieneses. El ballet vienés pertenece, la señora Bondenwieser, a la danza de expresión alemana. Esta es una foto en la Media Torta de Bogotá, que se fundó en los años en 1938, justo para el cuatricentenario. Es una señora bastante importante de la danza a nivel internacional. Le querían armar una escuela aquí en el país, sin embargo se dejó convencer de que si le armaban una real escuela sería en Australia, y se fue para Australia, donde la danza moderna, la danza contemporánea australiana desciende de la señora Bondenwieser. Hizo realmente un movimiento gigantísimo de la danza allá. Estos son algunos nombres de muchos extranjeros que han trabajado durante años en Colombia, de bailarines de todo el mundo que han estado presentes y que han influenciado de alguna u otra forma la danza contemporánea colombiana. Irina Breschel, que abre algo que se va a llamar, una escuela que se llamar El Estudio en el 73, Cuca Taburelli, que llega posteriormente y va a formar a gente bastante importante en la danza colombiana. Tino Fernández es un español que tiene un espacio que se llama L'Explos y tiene un espacio que se llama La Factoría, que es un teatro sobre todo para las artes escénicas, pero sobre todo que se presenta danza constantemente durante todo el año. Alexander Gombel es un alemán que sobre todo se ha dedicado a trabajar las luces, lo plástico de la danza. Megan Flanagan. ¿A quién? Marie-France Delivan. Marie-France es la pedagoga que trabaja con Álvaro Restrepo en Cartagena, en el Colegio del Cuerpo. Megan Flanagan es una gringa que ha estado trabajando en varias instituciones de Bogotá. Alessandra Rudnicka es otra chica que trabaja sobre todo con L'Explos. Luis Viana es el coordinador de danza de la Universidad de Antioquia. Judy Morales es una cubana, Luis Viana venezolano, Judy Morales cubana. María Sanford es una brasilera que llegó a Cali y armó un movimiento importante en danza moderna en Cali. Norma Suárez es una mexicana que lleva a formar algunas instituciones y agrupaciones en danza en Bogotá. Este es el estudio que le contaba, esta es Irina Breschel, y en el estudio se van a iniciar todos aquellos que posteriormente se llamarán los pioneros de la danza moderna en Bogotá. El DICAS, esto es Dirección de Cultura Artística de Santander, dirigido por la señora Sonia Arias, y que va a formar grandísimas bailarinas a nivel internacional y nacional, pero que con los cambios de gobierno, el cambio del alcalde y el cambio de gobernadores, cerraron la escuela en Santander en el 98. Esta es una escuela que funciona del 68 al 98, 30 años, que ya lo último, realmente los bailarines que salían de ahí eran de muy buena talla internacional. Luego se abrieron unas becas a Francia, se fueron a estudiar todos a Francia y nunca más volvieron las bailarinas, solo contadas, y se cierra finalmente esta escuela. Ahora acabaron de abrir otra, que es la escuela EMA, Escuela Municipal
de Artes, que apenas lleva 2 añitos y ahí están trabajando, ahí van. El Colegio del Cuerpo, en el 97, creada por Álvaro Restrepo y Marie-France, una institución que tiene todas las ayudas del Estado y de instituciones internacionales para la formación de niños. La formación universitaria, el énfasis de danza contemporánea de la SAP, que funciona del 94 al 2004 y al 2014, y a partir del 2014 se arma algo que se llama arte danzario, que no continúa. Y estas son como las referentes bibliográficas y fuentes de investigación que he consultado. Libros, muchísimos libros de danza que han aparecido en el país, que tienen mucha información, sobre todo a partir de los años 90, los institutos departamentales o distritales han hecho muchas publicaciones, no muchas, pero algunos interesados en historia, artículos de periódicos y revistas, y un montón de información sobre la danza en Colombia, bastante pequeña, pero de a pequeño a pequeño se hace gran información, que fue lo que hice. Entonces consulté periódicos de todo el país y revistas de farándula, revistas de arte, en fin, muchas revistas. Una revista que consulté muchísimo fue Cromos, realmente mucha información en Cromos encontré, y varias revistas. Una información importantísima y grandísima son los programas de mano y catálogos de festivales, que el problema que tiene es que siempre dicen miércoles 5 de octubre, pero no dice el año. Entonces es un trabajo grandísimo de saber cuándo se presentaron el grupo, porque aún sigue pasando que uno va y dice el próximo jueves, la propaganda dice el próximo jueves, gran presentación de tal grupo en tal teatro. ¿De qué año? ¿De qué mes? Es difícil, pero me proporcionaron muchísima información. Las páginas web, realmente en internet encuentra uno muchísimas referencias, muchísimos textos. Los periódicos y las revistas están interesados en recordar cosas que pasaron, entonces puede uno recordar cosas, noticias que aparecieron hace mucho tiempo, vuelve a encontrarlas ahí. Las páginas de las agrupaciones dan también mucha información. Videos, pues he visto videos, montones me siguen llegando. Y entrevistas fue lo último que hice, de encontrarme con la gente a hablar. Cuando yo ya sé sobre la agrupación o sobre la persona, ya tengo bastante información, tengo montones de dudas, ahí sí me siento a hablar con la gente. Entonces me aclara muchísimo más dudas y no llego a conocerlos, sino que yo ya los conozco un poco con las entrevistas y hice como eso. Bueno, entonces al final estoy llamando la investigación Revelaciones, un siglo de la escena dancística colombiana. Creo que ya se dieron cuenta por qué Revelaciones. Y un siglo porque los 80 años se me desbordaron para un lado y para otro, y estoy trabajando hasta con algunas cosas que aparecieron en este año, de hecho, alguna información estoy dejando ahí. Eso es toda la investigación. Muchas gracias por haberme aguantado. Si hay dudas, si hay preguntas.